Bueno, ¿ya han escuchado ustedes alguna vez eso de que en el estómago tenemos algo así como un segundo cerebro en la zona intestinal? Pues la explicación radica en que los microorganismos que allí habitan son responsables de nuestro bienestar y no solo intestinal. Hoy les vamos a hablar de una investigación innovadora que establece un vínculo entre esos microbios y la ansiedad social. Vamos a explicarlo con Raquel Marín, ella es neurocientífica. Muy buenos días, bienvenida de nuevo, Raquel. Muy buenos días, Marta. Bueno, primero, ¿qué es esto de la ansiedad social? Bueno, vamos a ver, tú sabes, por ejemplo, en Navidades hay dos grupos de personas. Aquellos que están deseando reunirse con los amigos, con la familia, hacer 8.000 millones de comidas con personas que no han visto en un montón de tiempo, y aquellos de lo que tienen ganas es de aislarse, de estar en un sitio, a lo mejor irse fuera, huir de todo. Bueno, pues esos muchas veces lo que tienen también es ansiedad social, es decir, es la tendencia a encontrarse con sensaciones de estrés, de miedo, frente a una situación social en la que igual tienen que interaccionar con otras personas, conocidas o desconocidas, ¿no? Es decir, algo que realmente no es un sociópata, pero es alguien realmente que es muy reacio a encontrarse en grupo. No se encuentra indefenso, se encuentra con miedo, tiene todos los signos típicos de una persona que está muy estresada y no lo puede controlar. Que está más cómodo en la tranquilidad de su hogar, en su entorno familiar, etcétera. Pero lo que nos llama mucho la atención es ese vínculo que se establece entre la ansiedad social y lo que nos pasa por aquí dentro. Sí, bueno, Marta, eso ya es absolutamente alucinante, porque como comentabas en la introducción, estos microorganismos que están en el estómago y en el intestino nos acompañan toda la vida, pero generan cambios, es decir, ellos tienen poblaciones que pueden también fluctuar pues, en situaciones distintas. Y hay personas que si tienen alteraciones en esas fluctuaciones pueden sufrir cambios importantes a nivel neurológico. Y ya lo último que se está investigando es precisamente cómo nos afecta en el carácter, en el humor e incluso en las fobias. Entonces, en el estudio de investigación que se hizo, se habían cogido un grupo de personas que sufren de este síndrome de ansiedad social, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue tomar sus bacterias del intestino, eso se hace en las heces, se aíslan esas bacterias que están vivas y se le inoculan, en este caso a animales de experimentación que son libres de gérmenes, es decir, que lo que reciban de ti es lo que van a reflejar en su forma de ser. Y estos ratones realmente eran ratones que tenían también fobia a ser seres sociales, cuando los ratones siempre son gregarios, siempre están juntos, en familias, etcétera, etcétera. Y de hecho, en la siguiente generación también ocurría lo mismo. Entonces, cuando volvían un poco a analizar qué pasaba en los microorganismos de esas personas, encontraban que realmente tenían importantes cambios en los perfiles típicos de una persona que no tiene ese síndrome, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención y me genera curiosidad saber si lo que ocurre en esos microorganismos influye en el cerebro o lo que nos pasa en el cerebro influye en esos microorganismos, que haya más, menos, que tengan más calidad, estén, no sé, más vivos o tengamos menos cantidad. Pues mira, esa pregunta es algo que se hace mucho en ciencia y realmente lo que parece más importante es la parte del intestino frente a lo que ocurre a nivel cerebral. Es decir, aunque es una vía de dos sentidos, en realidad la más importante es desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso en cuadros depresivos, de desánimo, de situaciones de fobias en general, cuando las personas modifican su dieta, lo que hacen también es modificar sus perfiles en el intestino y con eso consiguen una mejora emocional y una mejora en el ámbito social. Entonces imagínate, ¿eh? Entonces dirías, bueno, entonces una persona que tiene pues a lo mejor desánimo o tendencia a querer aislarse, a no estar con nadie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos el síndrome de la caverna, ¿no? Después del confinamiento, muchas personas que no querían salir de la cueva, ¿no? Pues se podría modificar con la dieta, es decir, si como distinto podría tener otra sensación, la respuesta es sí. Es decir, está realmente en muchos estudios experimentales se demuestra que incorporando cierto tipo de alimentos lo que haces es aumentar algunos tipos de perfiles bacterianos que son como más dados a admitir esa sensación de mejor bienestar, pues en este caso social, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso parece que sí que es el caso. ¿Y serían alimentos que funcionarían más o menos para todo el mundo por igual o dependiendo de la persona conviene introducir unos u otros? ¿Y cuáles serían, Raquel? Pues mira, en primer lugar,
cada intestino y cada flora intestinal es distinta, es decir, que lo que sirve para, imagínate tu vecina que dice, ay, estoy tomando esto y mira que estoy adelgazando un montón, mira qué piel tengo, igual lo haces tú y no te sirve, es decir, porque cada uno es como el grupo sanguíneo, tenemos cada uno un grupo sanguíneo, no sirve una transfusión de un ser a otro, no son, digamos, intercambiables así alegremente, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que tú misma no tienes siempre la misma flora intestinal, si has estado por una etapa de mayor estrés, más fatigada, o has estado viajando, o has estado en un ambiente rural, también tu microbiota cambia, o has estado siguiendo una dieta particular. Entonces ya de entrada eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego hay otro aspecto importante, todavía no llegamos a conocer y a identificar cuáles son concretamente las bacterias que nos van a servir para mejorar ese estado. Ya tenemos algunas identificadas, pero todavía quedan muchas, porque es como buscar una aguja en un pajar. Piensa, Marta, que estamos hablando de 150 veces más genes que los propios del cuerpo. Si pusiéramos todos nuestros genes en una bolsita, imagínate una bolsa 150 veces más grande, eso sería lo que nos tenemos colonizados con nosotros, imagínate lo que estamos buscando. Aún así, lo que sí funciona son cosas que a veces hay gente que tiene fobia, por ejemplo, a los fermentos, ¿no? A los productos probióticos que solemos llamar. Sí, los probióticos son bacterias vivas que se encuentran, sobre todo, les gustan mucho los fermentos, ¿no? Son, digamos, bacterias que llamamos de tipo Lactobacillus, Bifidobacterium, que son típicas que le gustan las cosas fermentadas. ¿Qué es un fermento? Es algo que tenía azúcar y que en la transformación, en ausencia de oxígeno, se ha convertido en otra cosa. Por eso muchas veces tenemos tendencia a decir, ay, esto huele ácido, o esto me huele un poco como alcohol, esto no está bueno, cuando en realidad esos fermentos en las culturas tradicionales siempre se han usado. Por ejemplo, fermentos a partir de la leche. Bueno, el kéfir si lo admitimos, y el yogur, y los quesos, si posible, no pasteurizados. Pero luego también tenemos fermentos que pueden ser de la col, de la alcachofa, de la beterrada. Mire, ayer, por ejemplo, tomaba unos arándanos macerados en un instituto que prepara para chef de cocina. Y bueno, pues también todo eso son fermentos que cuando los incorporamos a nuestra dieta, nos hace con el tiempo, a lo mejor en 2 o 3 semanas, mejorar muchísimos aspectos. ¿Se tomarían a diario? Sí. Sí, o sea, cuanto más tiempo lo tomemos, mejor. Correcto. Y luego la otra cosa importante es la fibra. La fibra que ya sabéis que bueno, la fibra siempre, ay, come fibra, come fibra. La fibra no alimenta en general, pero lo que hace es alimentar y estabilizar todo lo que es el microambiente de nuestras bacterias. La fibra, pues mira, las legumbres, las semillas, los frutos secos, los cereales, las verduras, las integral frutas. A ser posible, supongo. Sí, ¿no? integral y de masa madre. Además, cuando tú coges un pan que es de masa madre, que se ha hecho un poco a la antigua, con su grano entero, etcétera, y te lo tomas, una sensación completamente distinta que si te comes un pan, pues digamos, más procesado, más lleno de azúcares, más bueno, plasticoso, ¿no? Claro. Entonces, pues en ese sentido, eso lo que va a generar, a lo mejor en un par de semanas, es que te sientas mucho mejor, incluso que duermas mejor, que tengas más tendencia a estar más sereno. ¿Y las defensas? Pues, estamos hablando del tema de la ansiedad, el tema de un poco nervioso, pero ¿y qué pasa con estar más fuertes, ponernos menos enfermos? Estamos en pleno invierno, aunque bueno, a veces la temperatura nos engaña un poco, pero es la época de más virus circulando. Mira, eso me encanta, porque yo soy una gran partidaria de la prevención. Es decir, nuestro gran aliado y el único que tenemos, el único amigo que tenemos, no es nuestra pareja o nuestra madre, es nuestro sistema inmune. Es decir, ese es nuestro gran decir nosotros aliado. Mismos, pero no, ni siquiera nosotros mismos. Nuestro sistema inmune. Estamos hablando de este ejército que está siempre circulando por nuestra sangre, ¿no? Y que está siempre velando para que pues no nos llegue ninguna infección y también que no nos enfermemos con nuestras propias basuras, porque nosotros generamos células constantemente que también se van muriendo y eso también hay que eliminarlo. O sea, por eso digo que también con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese sistema inmune, evidentemente, es también seres vivos que necesitan, células vivas que necesitan un cierto tipo de ambiente que podemos generar. Y, por supuesto, la comida y todo lo relacionado con la prevención es absolutamente esencial. Yo, por ejemplo, durante la pandemia a todos mis amigos les decía, toma esta serie de cosas, una serie de complementos para generar un sistema inmune de refuerzo que te evitará tener que ponerte vacunas. Claro. ¿Y qué hacemos con los niños? Por ejemplo, hablemos de los fermentados, de los probióticos. ¿Es bueno dárselos a ellos como lo daríamos a un adulto, el kéfir, por ejemplo? Pues mira, la microbiota estable
digamos que nuestro, por decirlo así, nuestro grupo sanguíneo final, aunque luego esté sujeto a cambios, es hacia los 3 años de edad. Entonces, un niño progresivamente, bueno, los primeros meses, sobre todo, amamantar con leche materna. Fíjate que, de hecho, amamantar menos de 6 meses con leche materna aumenta posteriormente el riesgo de obesidad en el niño. Es decir, que ya, digamos, la microbiota intestinal se está preparando para leche preparada o leche materna, ¿no? Y luego, ya empezamos con la dieta omnívora, ¿no? A un año, un añito, un año y medio, ya empezamos un poquito a comer un poquito de todo, a ir probando qué es lo que nos gusta o no. Y hacia los 3 años tenemos ya, digamos, nuestro perfil más o menos forjado, que a lo largo de la vida puede cambiar un poco. Entonces, a partir de ahí, todo lo que sea ir introduciendo los alimentos con fibra, los alimentos fermentados, etcétera, puede generar una mayor riqueza a nivel de todo lo que es nuestro intestino. Y seguramente esos niños estarán más aptos a, bueno, a encontrarse con mayor serenidad. Bueno, que muchas veces buscamos ese estímulo o ese complemento fuera de la alimentación, y dentro de una alimentación sana lo podemos tener, estar más fuertes, también luchar contra esa ansiedad social que hemos visto con esta investigación, que también da resultados. Mira, Marta, yo para cerrar te puedo decir que en general tenemos tendencia a ahorrar en la bolsa de la compra, pero muchas veces lo que sería conveniente es en la bolsa de la compra no ahorrar tanto para quitárselo al ahorro en la farmacia. Yo lo siento por los farmacéuticos, pero es mucho más caro la parte farmacéutica que la parte de la buena alimentación, y te puede hacer muchos ahorros a la farmacia después. Sí, tienen la prevención, Raquel. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, Marta.